Entonces, esta ofrenda que se le hacía a la naturaleza, a la madre tierra, por todo lo que nos había dado, pues se hacía, pero para la madre tierra, para la naturaleza, y aprovechando, se le hablaba a los que estuvieron con nosotros para que vinieran a convivir. No era una fiesta como tal para los muertos, sino que se invitaba a los muertos a convivir en esta fiesta. Entonces, pues muchas de la relación que hay actualmente con el Día de Muertos, pues es que es específicamente para los muertos, pero no, era una ofrenda para la madre naturaleza. Si se dan cuenta, el altar, primero que nada, pues es un altar que está hecho como si fuera un cerro, ¿no? Como una pirámide, pues. Empieza con la base más ancha y se va haciendo corta hacia arriba, como si fuera una pirámide, pero realmente lo que querían representar era un cerro, un altepec, ¿no? Un cerro de agua, un cerro de vida. Entonces estamos poniendo la vida, lo que nos dio la vida a todos en el pueblo, lo estamos poniendo ahí como agradecimiento, y puede ser desde pan, animales, alimentos, todo eso era lo que estaba ahí realmente representando lo que ahora llamamos ofrenda. Y bueno, era ofrenda, pero era ofrenda dedicada, repito, a la Madre Tierra. Y de ahí, pues ya tenemos el momento en el que se le llamaba a los muertos para que vinieran a convivir con nosotros, para que compartieran el alimento, porque ellos habían sido parte de la recolección, habían sido parte de la siembra, habían sido parte de la casa. Entonces, por eso se les llamaba, para que convivieran con nosotros nuevamente y disfrutaran pues parte de lo que se había cosechado, cazado o logrado en esa temporada. De nada, porque realmente no conocemos cómo se hacían. Si recuerdan, han pasado 500 años a partir de que llegaron los españoles y la cultura prehispánica se empezó a mezclar con pues los ritos de la religión católica. Entonces, ya han llegado, después de 500 años, llegan algunos de estos ritos, pero no completos, ¿no? Es decir, lo que tenemos son retazos, partes de lo que se hacía, referidos sobre todo, principalmente, por españoles que vinieron a este territorio, en su propio lenguaje, ajá, en el español o sí, en castellano o en Castilla. Es decir, la referencia que tenemos está hecha por personas que venían y entendían lo que veían a su manera, desde el punto de vista europeo. No es la representación tal cual. Lo que leímos hace un momento, pues obviamente es una referencia de un texto que un español vino y escribió, y desde su contexto, desde su mirada europea, nos dice qué es lo que pasaba. Practicarlo, ¿no? Y miren que convivimos con muchas personas que hablan, no son nahuablantes. Vamos a leer este pequeño documento de Israel Madrigal Sarmiento, que publicó el 1 de agosto. Dice Teotl, la energía dinámica del cosmos, frente a la farsa de los dioses de plaza. Existe un error garrafal heredado por el indigenismo institucional y explotado por el mexicayotl, esotérica del parque, que son todos estos que pues obviamente creen que tienen la neta del planeta en sus manos. Creer que en Mesoamérica había dioses al estilo europeo cuando los frailes del siglo XVI tradujeron la raíz de Teotl como dios y Teteo como dioses, sepultaron la verdadera ciencia mesoamericana bajo el filtro del catolicismo occidental. Hoy, los falsos gurús urbanos se cuelgan títulos de maestros y exigen sumisión ciega, bailándole a estas figuras como si fueran santos de iglesia, con penacho. La realidad antropológica e histórica es radicalmente distinta. Hace un tiempo fuimos a ver una escultura que unas personas tenían en su casa, y eran chantiles. Por lo menos uno de ellos era un chantil. ¿Qué es un chantil? Es una imagen que está en cuclillas, ajá, y es un guardián. Puede ser guardián de río, guardián de siembra, guardián de árboles frutales, guardián de casa. Y había un montón. Así como ahorita tenemos a los niños dioses, ¿no? Que los que son católicos lo entenderán, ¿no? Hay gente que te hace el compadre del niño Dios, ¿no? Y luego tenemos en nuestra casa el niño Dios de nuestra abuelita, el niño Dios de nuestra mamá, el niño Dios que nos regalaron cuando se casaron. Y tenemos como 4 o 5 niños dioses en nuestra casa. Bueno, los chantiles era lo mismo. Eran imágenes que se daban, se regalaban para cuidar, pues, el fogón. Entonces se enterraba un chantil abajo del fogón y otro era para la casa. Entonces, antes de construir, se ponía un chantil. Es decir, era una escultura muy común. Cuando fuimos a ver este chantil, y es evidente que es un chantil, no es que me las dé de arqueólogo, pero pues todas las imágenes referenciales nos dicen que es un chantil. Una persona dijo, no, pues es un dios que hay que ponerle maíz cada cierto tiempo y ponerle agua y hacerle un ritual a las 6 de la mañana y sacarlo al sol y bla, 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 bla. Y muchos de estos no eran elementos ritualistas de ese tipo. Y no todo lo que encontramos tiene esta ritualística, no todos son dioses que estamos encontrando abajo de la tierra. Algunos, y sinceramente, algunas son vasijas que utilizaban para servir agua, ¿no? Y alguien lo encuentra, oh, encontré un dios prehispánico, vamos a hacerle un ritual, vamos a sacarlo cada 21 de marzo para que le dé energía, vamos a ponerle maíz, agua, como si fuera un duende de estos que ahora la gente usa. Entonces, no todo lo que encontramos tiene que tener una ritualidad, porque a lo mejor no la tenía desde un principio. Y repito, el caso del chantil me parece muy importante de mencionar porque era una figura común y seguramente ustedes los han visto. Hay un montón, porque eran un montón. En el libro de MacGregor, un libro que habla de la ciudad y el cometa de Huejotzingo, así se llama el libro, dice que va al mercado de Huejotzingo en ese entonces, 1932, 1933, y había una señora que estaba vendiendo chantiles, así, ¿no? Y él pregunta, pues más bien quiere uno, ¿no? Y dice, pues yo creo que lo está vendiendo, y le pide uno a la señora, y la señora dice, pues no, porque tú no eres de acá, y estos son para cuidar las tierras, los sembradíos de acá de la zona, entonces a ti no te sirve porque tú no cuidas tierras, ni tienes tierras, ni eres parte de la comunidad. Pero es decir, hasta hace poco, relativamente, 1930, estos elementos, los chantiles, se vendían en las plazas públicas para que la gente pues, los reutilizara. Obviamente eran chantiles que ya tenían muchísimos años, tal vez cientos de años.
pero después de esa época, pues también se perdió esa cultura. Entonces, por eso realmente es complicado que estas personas que traen una filosofía de que son místicos de la cultura prehispánica, pues hay que dudar de ellos realmente, ¿no? No le tengo mucha fe a esa gente, porque, pues primero que nada, hay mucha charlatanería en todo esto, incluso en los mismos rituales, porque el Fuego Nuevo era cada 52 años y ahora cada 21 de marzo vamos a las pirámides, las que sean, la que usted guste, y allá hay ritual de Fuego Nuevo. Pues era cada 52 años, no era así que vamos a hacer un ritual de Fuego Nuevo, bájalo. No, eran rituales pues, que tenían una importancia tan grande porque cerraban un ciclo de 52 años, que era como un siglo para ellos, ¿no? Entonces sí se hacía el ritual. Pero ahora lo hacemos pues cada 21 de marzo, Navidad y fiestas de guardado. O sea, ya no es un ritual que tenga, digamos, la importancia y relevancia que tenía antes. Teotl es un señor en el cielo con voluntad propia. Es la sustancia básica del universo, es fuerza y energía, el flujo constante, dinámico y el movimiento que compone todo lo existente. Dualidad en acción, una fuerza que necesita de dos polos opuestos y complementarios, frío, calor, seco, húmedo, luz, oscuridad, hombre, mujer, para generar la vida, o Meteotl, materia y espíritu unidos. En Mesoamérica, lo sagrado no está separado de la naturaleza. La naturaleza es la manifestación física de esa energía. Esta es la parte que hay que entender, ¿no? La naturaleza es Dios, ahí está en la tierra cuando la tocas, cuando la abres, estás abriendo el vientre de la tierra, cuando tomas agua, estás tomando parte de esa religiosidad en tus manos y la estás metiendo a tu boca, y los alimentos igual, y el sol igual. Esa es la manera de entender lo sagrado en la época prehispánica, la naturaleza manifestándose como la energía propia de ese ente o entidad que nosotros, bueno, que después se le empezó a llamar Dios. Para entender cómo queda el Teotl, hay que comprender la geografía cósmica del que nos habla Alfredo López Austin. El cosmos se articula mediante la dinámica entre el anecúmeno, el plano de lo visible, el tiempo, espacio mítico, donde las fuerzas y sustancias del Teotl existen, en un estado puro, denso y masivo. El enecúmeno, nuestro plano terrestre, el mundo del aquí y el ahora, el tiempo-espacio habitable, donde la energía primordial del anecúmeno penetra para manifestarse y dar vida a nuestra realidad. Cuando el Teotl penetra en el enecúmeno, no se manifiesta como un fantasma o un ente flotante al estilo de los espíritus occidentales. Se manifiesta como materia viva, ciclos de tiempo y estados biológicos. El ejemplo más perfecto es el maíz. Lo que la ignorancia llama los dioses del maíz son en realidad los diferentes estados fenológicos de la planta en la tierra. Cada estado del maíz tiene un dios, tiene en ese momento su energía, la energía que compone el maíz tiene distintas etapas y eran identificadas con dioses. En este caso, Xilonen, el Teotl manifestado en la mazorca tierna, el jilote con cabellos verdes, es la humedad, la juventud y la potencia del crecimiento. Sin Teotl, el Teotl es la mazorca madura, el grano endurecido y formado que sirve de sustento diario para el ser humano, el punto óptimo de la nutrición. Chicomecoatl, 7 serpientes. El Teotl en la mazorca seca de semilla, la vejez de la planta que guarda en su vientre la potencia de la vida para el siguiente ciclo agrícola. Un campesino sabe más que un gurú de plaza, porque entiende esta naturaleza espiritual de los elementos con los que convive todos los días. Y mucha gente que está ahí haciendo sus rituales y todo eso, pues ya ni siquiera pisa el campo, ¿no? Ni siquiera conoce vaya, como los elementos lunares, decíamos porque la otra vez, el saber cuándo tienes que sembrar es un conocimiento heredado, ¿no? Y no es nada más que tengo una semilla, la siembro. Debes de saber en qué momento es el adecuado para poder sembrar una semilla. Y la gente del campo lo sabe, ¿no? Sabe de cuándo vienen las lluvias, cuándo vienen esos elementos importantes para la siembra y la agricultura, porque de eso vivían, porque era parte de su entorno social y cultural. Y gente que se dedica a estos nuevos tlatoanis de la cultura actual, pues realmente a veces no tienen ese conocimiento básico, ¿no? Algunos sí lo tienen, pero repito, lo utilizan descontextualizado. Porque finalmente, imagínense que cada campesino diga, pues yo soy tlatoani, yo me sé toda la ritualidad del campo, de la siembra, y yo voy a hacer rituales y voy a irme a Cholula a que me paguen para que les dé la bendición, o sea. Mientras los calpulles modernos de fin de semana operan como sectas, inventando jerarquías de nobleza de asfalto y exigiendo obediencia en lugar de investigación, un campesino real vive la cosmovisión en la práctica. El campesino no necesita rezarle a un ídolo de piedra. Él observa el cielo, el suelo, el viento y sabe exactamente cuándo la energía del maíz transita de Xilonen a Chicomecoatl. Sabe que la tierra es un sistema de reciprocidad ecológica. No es un escenario para inflar el ego de un líder autoritario. Aprender de Mesoamérica exige bajarse el humo del copal comercial, soltar los dogmas New Age y abrir las fuentes históricas con rigor científico, lingüístico y antropológico. Que nos cuesta un montón de trabajo porque además no nos gusta leer. Esta cultura me lleva energía. Y soy, casi soy el nuevo dios de esta era, ¿no? Porque a mí me hablan los dioses prehispánicos en mis sueños y me dicen que debo hacer esto. Como ven, la ritualidad y religiosidad que se tenía aquí en el país, pues antes de llegar a los españoles, tenía el mismo sentido que tiene ahora, pero repito, se mezcló con la cultura religiosa católica. Y entonces, pues ya tenemos una mezcla, ¿no? En la que las fiestas que celebramos tienen que ver con el calendario agrícola. Y cada uno de los elementos que celebramos y que tomamos como parte del festejo, pues son algunos de ellos también ritualidades que se celebraban antes de la llegada de los españoles y después se les acomodó a la cultura religiosa católica. Así es como funciona realmente en este momento la ritualidad prehispánica. ¿Sigue viva? Sí. No de la misma manera, obviamente, pero sigue ahí. Mientras mantengamos fiestas, celebraciones vivas, como celebraban cuando estaban nuestros abuelos, vamos a seguir manteniendo esa ritualidad. Y sobre todo, importante, el campo es
la parte más importante y el agua es la parte más importante de las comunidades del altiplano central. Por eso, acá seguimos manteniendo todos estos rituales propios de la cultura prehispánica, ¿no? Y los mezclamos más evidentemente con lo religioso. Entonces, sí hay como toda esta parte de cómo aprender a manejar este sentido práctico, digamos, de la religión católica con el sentido espiritual del ciclo agrícola que se mantiene, ¿no? Porque nuevamente aquí tenemos como los elementos propios de la cultura religiosa prehispánica siguen vivos, están ahí, solo sal al campo y ahí los encontrarás y entenderás, ¿no? Porque ahí es cuando se reviven, los dioses están en los campos de siembra, están en el agua de los ríos, están en las nubes, están en las montañas, ahí siguen, son ellos. No hay que irlos a buscar, no hay que encontrarlos así como, encontré un dios, y hay que hacer rituales. Aquí están, alrededor de nosotros. Afortunadamente aquí en esta zona podemos salir apenas a unos metros y tenemos árboles, montañas, ríos, todo eso, que son los dioses. Ahí siguen, están vivos, no se han ido. No hay que buscarlos, no hay que conectar con ellos espiritualmente, simplemente sal al campo y vive con tus dioses. Ellos son nuestros dioses. Son